Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra. Y dale el mejor aplauso que tú puedas ahí al Señor. Y en los días pasados estaba orando, intercediendo y meditando en un verso que compartí un pedacito de esto el lunes pasado con los empresarios. Di un pequeño pisco labis el lunes y dije que esto era algo que había estado en mi corazón latente y que era también un estudio que íbamos a hacer un poquito más adelante a nivel de una serie de mensajes. Pero mientras oraba en estos días y me preparaba para hoy y para el domingo, sentí en mi corazón la urgencia de ampliar esa idea que comencé en estos días pasados y creerle a Dios porque se desaten o podamos descubrir lo que la Biblia habla de tesoros escondidos. Creo que es un gran tiempo y una gran temporada para que la iglesia crea que llegó el momento de manifestarnos y que no podemos seguir en lo oculto, no podemos seguir en lo secreto, tenemos que exponernos. Una de las cosas que nosotros tenemos que avanzar luego de este tiempo de COVID es perderle el miedo a estar expuesto. Tú y yo no podemos seguir escondidos, tú y yo no podemos seguir metidos en nuestra casa. Tú y yo no podemos seguir toda nuestra vida detrás de una mascarilla. Tú y yo no podemos seguir escondidos. No vencemos este virus estando escondidos. No vencemos al mundo ni los problemas estando encerrados. No vencemos las dificultades simplemente escondiéndonos y dejando que el mundo pase a nuestro alrededor. Si no salimos, si no hacemos nada, nada va a ocurrir, nada va a pasar. Y lamentablemente creo que a través de los tiempos mucha gente ha sentido más que nada inseguridad y temor. Y lo que han decidido es, sin darse cuenta, esconder el potencial que hay dentro de cada uno de ellos. Y todos nosotros tenemos que movernos hacia la exposición de lo que hay en nuestro interior, si es que queremos ver realmente la manifestación de gloria que Dios nos ha prometido. Quiero comenzar haciendo una pequeña aclaración que quizás de primera intención no te hará sentido, pero eventualmente durante el año te hará sentido lo que quiero mostrarte en el día de hoy, para entonces llevarte a estos pensamientos. Y comienzo con el libro de Isaías, capítulo 46, el verso 9 en adelante, donde dice de esta manera: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Mire con la seguridad que Dios se expresa de sí mismo. Él dice: yo determiné desde el principio el final, y lo que yo dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Nada me va a detener y ninguna circunstancia puede interrumpir el propósito que yo establecí desde el principio. Hay diferentes técnicas para escribir una obra de teatro o una película en particular. Para escribir un guión de películas hay muchas maneras en que se hace. Pero hay una técnica muy interesante que utilizan muchos autores de películas, donde comienzan a crear la línea de la historia del personaje o de la película que se va a formar, y a lo último se le da la opción al público de escoger el final. En otras palabras, una misma película puede tener dos finales diferentes. Y se crean dos finales para a la larga y a la postre tratar de complacer al público de cuál final es el más que le agrada. Lo que hacen algunos de estos escritores y productores es que luego de que hacen y filman la película, ponen la película con un final, película A, película B, y la proyectan en diferentes círculos de personas y miran la reacción de la gente ante el final de la película, y de acuerdo a eso es que escogen cuál es la película que proyectarán al mundo.
Esperan que la gente decida cuál es el final para entonces ellos poder decir, esta es la película correcta. Lo interesante es que la trama del personaje principal es la misma en los dos. Lo único que cambia es el final. Pero en las cosas de Dios no es así. El final está establecido, pero nosotros escogemos cómo llegamos al final. Mira la diferencia. Para esos autores y esos escritores, la trayectoria del personaje es la misma. Lo que cambia es el final. Y escogen el final de acuerdo a cómo le agrade más el final. Dios no funciona de esa manera. Dios ya estableció el final, nosotros escogemos cómo llegamos hasta ese final. Somos tú y yo los que decidimos el camino hacia ese momento. La iglesia en general, toda, está de acuerdo en el final glorioso que Dios nos ha prometido. La diferencia entre iglesias es cómo llegamos allí. Para muchos amigos míos, esto se va a poner peor. Para muchos amigos míos, el personaje principal, que es Cristo y su iglesia, tienen que sufrir, tienen que pasar por problemas, tienen que pasar por dificultades, tienen que pasar por situaciones. Esto se pondrá de peor en peor. Y eso es lo que usted va a escuchar allá afuera. Pero la realidad es que hay otra manera de vivir la vida en Cristo. El final siempre será el mismo. El final siempre será glorioso. Pero tú y yo tenemos que escoger si el caminar en esta vida es pesimista o optimista. Yo soy de los que creo que el final es glorioso y el camino hacia ese final también debe ser glorioso, porque tú y yo debemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición e ir en avanzada. Yo sé que se hace difícil creerlo porque nuestra mente se llena del bombardeo de las malas noticias, nuestra mente se llena del bombardeo de las cosas negativas que aparentemente están pasando en el mundo. Y usted dice, pastor, pero aparentemente si están pasando un montón de cosas negativas. La realidad es, hermanos, que en el mundo siempre han habido problemas, en el mundo siempre han habido dificultades, en el mundo siempre han habido calamidades, pero hoy tenemos la oportunidad más grande de que la iglesia se manifieste. Hoy tenemos los recursos para avanzar, hoy tenemos los recursos para predicar el evangelio, hoy tenemos los recursos para hacer cosas que antes no habíamos podido hacer. Hoy podemos llegar a lugares donde nunca antes habíamos podido llegar, y la expectativa de cada uno de nosotros como creyentes tiene que ser que el final glorioso lo tenemos seguro, pero tú y yo vamos a decidir que vamos a caminar en esta vida llenos de optimismo, llenos de fe, llenos de esperanza y queriendo ver lo mejor de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, cuando yo predico de esta manera, entonces automáticamente hay un grupo de personas que comienzan a criticar y a señalar, y enseguida empiezan a hablar si creemos que Cristo viene o que Cristo no viene. Óigame bien, yo creo que todos estamos de acuerdo que el futuro glorioso está establecido. La diferencia es cómo llegamos a ese futuro. Y yo te aseguro algo, ellos quieren creer más como yo creo que yo creer como ellos creen. Ellos cuando nos oyen quieren creer más como nosotros que como nosotros creen, ellos como ellos creen. Porque lo que ellos te pintan allá afuera es un mundo lleno de problemas, de dificultades. Próximamente usted va a comenzar a ver especulaciones de cuándo se van a acabar los tiempos, de cuándo se va a acabar aquello, de cuándo se va a acabar lo otro. Y ya yo empecé a escuchar los nuevos cálculos que están haciendo, las nuevas ideas y los nuevos cálculos aquí. Y ahora son 40 jubileos, y este es el último, y este es aquello, y este es lo otro, y el cálculo aquello, y los mayas dijeron, y el egipcio dijeron, y los judíos dijeron, y el otro dijeron. Óiganme bien, hermano, quítese eso de la cabeza. Aquí todo el mundo pensaba que la pandemia se iba a acabar en 2 semanas, y después de 2 años todavía seguimos con la cosa esta. Y si tú seguías esperando en que algo se terminara para hacer otra cosa, nunca haremos absolutamente nada. Tú y yo no podemos seguir viviendo de especulaciones. Tú y yo vivamos con la confianza de que Dios tiene nuestro final seguro, y lo que vamos es a caminar con seguridad en esta tierra de que su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Usted tiene que escoger a quién usted va a creer y qué tipo de mensaje usted va a creer. No importa lo que veamos, no importa las situaciones, no importa las dificultades, tú tienes que escoger hoy: o vivo este año pensando en derrota,
O vivo este año creyendo que lo mejor está por venir para mi vida. O vivo este año pensando que ya se acabó todo y que mi vida está en problemas y que esto nunca va a cambiar y que las cosas van de mal en peor. O decido vivir una vida de victoria sabiendo que la promesa de Dios se va a cumplir en mi vida. Yo no puedo cambiar el final, pero puedo decidir cómo vivir hasta el final. Y en esta iglesia vamos a decidir vivir prosperando, vivir en fe, vivir creyendo, ganando almas para Cristo, discipulando personas, llenando el mundo de la palabra del Señor y dejándole saber a la gente que hay esperanza para su vida y que el final está seguro en las manos de Dios y que tú y yo podemos escoger cómo llegamos hasta ese final.